Hoy día nos corresponde el estudio número 4 de la carta a los Gálatas, que se titula Un choque religioso y cultural. Porque detrás de todo lo que la Biblia nos enseña, hay muchas cosas que requieren un análisis más profundo para su comprensión. Hay muchas cartas y muchos libros de la Biblia. Por ejemplo, comentábamos acá en la casa el libro de Hebreos, que está al final del Nuevo Testamento. Es un libro bien profundo y bien complejo. Y se necesitan reconocer muchos antecedentes de la historia de Israel, de los judíos, del nuevo pacto, de la obra de Jesucristo. La verdad es que es una serie de ideas y de conceptos que conviven en varias de las cartas de la Biblia. Y por eso es bueno comenzar aprendiendo, por ejemplo, tanto el libro de Romanos como el libro de Gálatas, para poder comprender la Biblia con mayor revelación y amplitud a temas que nosotros desconocemos. Entonces, para poder avanzar en la enseñanza de esta tarde, siendo hoy la cuarta, vamos a hacer una reseña general de todo lo que ha involucrado el capítulo 1 y parte del capítulo 2 de Gálatas, y lo que se concentra en esta carta que Pablo escribe. Vamos a comenzar diciendo que las iglesias de Galacia, o los Gálatas, habían recibido las enseñanzas de Pablo. Pablo es el predicador, es el apóstol, es el heraldo y mensajero de Jesús, que en su primer viaje misionero visita estas provincias, estas iglesias y a estos creyentes, y les entrega un único y genuino evangelio. El evangelio de la gracia de Dios. Ese es el único evangelio, el evangelio de la gracia de Dios. Porque este pacto en la sangre de Jesucristo es el pacto que se denomina la gracia. No se llama la ley, se llama la gracia. Amén. Aunque sabemos bien todos aquí que hay muchas personas que hacen un abuso de la gracia. Donde la Escritura, como creyentes, nos manda a ser temerosos, sabios, prudentes y no vivir en pecado. Pablo escribe también sobre esto. No abusar de la bondad, de la misericordia y del amor de Dios. Pues si hemos sido llamados por Él, es para andar en nueva vida. Bendito sea Dios. Así que Pablo es quien ha llevado el mensaje a estos creyentes de Galacia, este genuino evangelio. Por eso la primera enseñanza se titulaba No hay otro evangelio. Amén. Sus destinatarios, o los destinatarios de esta carta, son judíos y gentiles. Judíos y gentiles, griegos, romanos, de el resto de las naciones, que en general convivían en las diferentes provincias del Imperio Romano, y en este caso en particular en Galacia. Y aquí debemos dejar en claro algunas cosas. Los judíos ya tenían una fe, ya tenían una religión, ya tenían tradiciones étnicas y culturales heredadas de bastantes siglos. Los judíos estaban sostenidos por la ley de Moisés, por los profetas del Antiguo Testamento, y ellos ya eran conocedores de las Escrituras, de la ley que se llama la Torá, y de la ley y los profetas, que para nosotros se llama el Antiguo Testamento, o en hebreo, la Tanaj. Los judíos ya tenían conocimiento, ya tenían una religión en este Dios de Abraham, ya tenían tradiciones, fiestas y todo un sistema moral establecido en la ley de Moisés, como el pueblo elegido de Dios. Pero mientras tanto, el otro grupo de destinatarios, a los cuales Pablo les va a predicar el evangelio, que de hecho ese es el llamado de Pablo, predicarle el evangelio en particular a este otro grupo de personas que se llaman gentiles, es decir, todas las naciones del planeta. Y todos nosotros como gentiles, tanto en el pasado como en el presente, nada sabíamos acerca de la ley. No teníamos idea de las tradiciones, de los sacrificios, del culto, ni mucho menos de la cultura de los judíos o de los israelitas. A nosotros se nos describe como profanos, idólatras, que adorábamos lo que no conocíamos.
En los tiempos de Pablo, los griegos, los romanos y otras culturas adoraban diversos dioses. Usted me dirá, yo no adoro a Atena, no adoro a Afrodita, no adoro a Zeus, no adoro a Júpiter. Pero esta sociedad moderna, gentil, tiene muchos dioses y adora muchos ídolos en el corazón. A pesar de que en el tiempo antiguo esto se veía reflejado en los templos de los griegos o en los templos de los romanos, donde ellos adoraban a sus propios dioses, hoy nosotros no debemos enajenarnos con esta carta a los Gálatas y con la realidad que Pablo viene a hablar de este conflicto religioso y cultural, porque en nuestros días tenemos personas en diversas religiones que adoran ídolos. Se adoran a los santos, se adora a María, se adora a Buda, se adora a elefantes, se adora a diversos tipos de dioses. Así que los años y los siglos y los milenios han pasado, pero la Biblia sigue siendo moderna y sigue siendo acertada en que en cuanto a nosotros, antes adorábamos lo que no sabíamos, en la esclavitud del pecado. Entonces, estando estos dos grupos de personas, es Jesús, es la sangre que Él vierte en la cruz, la que viene a unir a estos dos pueblos, a judíos y a gentiles. Lo que antes era una división, Israel era el pueblo de Dios, apartado de los diferentes pueblos, pero cuando llega Jesús, Jesús muere en la cruz, da su vida, cumple el ministerio profetizado. Dice Efesios capítulo 2 que en su sangre unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo. Y eso parece bonito, parece fácil, pero no ha sido y no fue nada fácil. Por eso estamos estudiando Gálatas, por eso paralelamente estamos estudiando el libro de los Hechos, para ver todo el trasfondo del origen de la iglesia, todo lo que el surgimiento de los creyentes en Jesucristo tuvo que experimentar a través de los primeros años, donde comenzó con un movimiento de judíos mesiánicos convertidos a Jesús, que comienzan a promover la fe en Cristo a los mismos judíos, pero también a los diferentes pueblos de los otros territorios del imperio, como lo he dicho ya repetidas veces. Jesús une a estos dos pueblos. Para una parte de los judíos, Jesús es un impostor, pero para otra parte de los judíos, Él es el Mesías prometido por las Escrituras. Y para los gentiles, escépticos, filósofos, ateos, Jesús no significa nada. Es un hombre sabio más, una persona dentro de las multitudes que se han levantado. Pero para otros gentiles, como usted y yo, Jesús es nuestro Salvador. Amén. Tiene coherencia cuando nos dicen que hemos pecado, que hemos fallado, que le rindamos nuestra vida a Cristo y hemos creído a esta fe, hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, sin tener idea de nada de Israel. No tenemos idea de nada de la ley, de la circuncisión y de los profetas. Y es eso lo que yo quiero que rescatemos en esta tarde para todos. Por lo tanto, para no tener la pizarra de adorno, vamos entonces a escribir, en primer lugar, que Gálatas nos cuenta, o la Biblia nos cuenta, que están los judíos y están los gentiles, como dije antes. Lo voy a dejar anotado porque si no, después estas cosas se nos van a olvidar. Entonces, los judíos ya tenían una fe, una herencia cultural y en especial la palabra de Dios, ¿cierto? Amén. Ellos ya habían recibido la palabra de Dios. Le vamos a poner ahí entonces el Dios de Abraham, el Dios que nosotros también adoramos, el Dios de Abraham, que se le reveló a Abraham, el padre de la fe. Pero nosotros, los gentiles, esto es bien importante, por eso lo estoy hablando lento y pausado, para que usted lo entienda. Cuando lea la Biblia, lea Romanos, Gálatas, Filipenses, Efesios, usted va a ir entendiendo más la palabra poco a poco. Créame que esto le va a ser de mucha utilidad. Los gentiles no teníamos una herencia histórica en un sentido del Dios verdadero.
no teníamos una herencia histórica acerca de este Dios que se le reveló a Israel. Y adorábamos, adorábamos a los ídolos mudos, porque eso es lo que son las estatuas y todo lo que generalmente nuestra cultura occidental adora. Bendito sea el Señor. Entonces, amadas y amados, detrás de todo este choque cultural que comienza a manifestarse en el crecimiento de la iglesia, hay 4 tipos de personas. Hay 4 tipos de personas. Qué interesante. ¿Cuáles son estos 4 tipos de personas? Por una parte, lo vamos a resumir de forma simple. Tenemos a los judíos, y en el grupo de los judíos tenemos a los creyentes en Jesucristo, como Pablo, como Pedro, y a los incrédulos. Y en el grupo de los gentiles tenemos lo mismo, ¿cierto? Hoy día usted mismo lo ve allá afuera. Creyentes e incrédulos. Amén. Ahora sí. Eso es bueno que lo tengamos claro. Hay 4 grupos de personas. El conflicto que motiva a que Pablo escriba la carta a los Gálatas está basado solo en 2 grupos de personas. Porque la Biblia está escrita para toda la humanidad, pero sus destinatarios son los creyentes. Por lo tanto, Gálatas tiene la finalidad de hablarle a los judíos creyentes en el Mesías y a los gentiles creyentes en Jesucristo. Aquí los incrédulos que sigan con su ídolo, acá los judíos que no creen en el Mesías van a seguir persiguiendo y matando cristianos. Pero la carta de los Gálatas le habla a personas creyentes. Y dentro de los que son creyentes, tenemos a los judíos creyentes, que ya tienen toda la carga histórica de Israel y de los profetas y de la ley. Y tenemos a los griegos y a los romanos que nada sabían de esto. Solamente levantaron sus manos, se humillaron y dijeron, yo creo. Y para que usted entienda la Biblia como gentil, tiene que conocer todos estos relatos de Pablo. Porque detrás de todo lo que Dios le habló a Israel en el Antiguo Testamento, que usted piensa que no es para usted, detrás de eso hay un cúmulo de ideas y revelaciones hermosas, donde Dios también le está hablando a su vida. Amén. Por eso es importante sentar estas bases. Pablo y la raíz de lo que escribe en Gálatas se debe a los judíos creyentes. Entonces los judíos creyentes les vamos a decir, estos son los culpables. Estos son los culpables de que Pablo escriba Gálatas. Son los judíos creyentes. ¿Por qué? Porque los judíos creyentes, como ya le he dicho varias veces, su herencia hebrea israelita es lo que está creando la ensalada y el desorden en los Gálatas, porque son los judíos que creen en Jesús los que siguen insistiendo en que el antiguo pacto, en que la ley, la circuncisión, tradiciones que vienen de Israel, tienen que pertenecer también a los gentiles para poder ser partícipes de la familia de Dios. Y Pablo está enardecido, furioso, porque en los siguientes capítulos usted va a ver el tono en que Pablo habla, que son las partes que más me gustan de esta carta y a las cuales quiero llegar, donde Pablo habla con un celo, con un fervor y con una rabia de por qué se están dejando engañar, por qué están haciéndose esclavos, por qué están retrocediendo, permitiendo que los judíos les estén metiendo ideas que a ustedes, gentiles, Dios no les mandó a seguir ni a guardar. Ahora, ¿por qué uno piensa, ¿y esto qué tiene que ver hoy día? Si a la iglesia que yo voy no hay ningún judaizante, no mi hermano o no mi hermana, pero hoy día, a través de las religiones y sectas, católicos, testigos, mormones, adventistas, solo Jesús, Jesús Madre, Dios Madre, y así, y judaizantes y un cúmulo de creencias y de religiones que creen en Jesucristo, a usted le están predicando otro evangelio, otra doctrina. Y a pesar de que son más chilenos que los porotos, los adventistas le están enseñando
a que guarde el sábado, a que guarde la ley. Y así cada denominación, como puede ser mormones, testigos de Jehová, o incluso dentro de las mismas iglesias evangélicas, se están metiendo conceptos de legalismo, de la ley, o incluso se están añadiendo todavía más reglas. Entonces Pablo quiere dejar en claro, no solo al tiempo del conflicto, hace 2 milenios atrás, sino que hoy en día todavía hay muchos que están perturbando el sano evangelio. Y usted y yo necesitamos conocer doctrina, entender cómo es que yo fui salvo, cómo es que mi nombre está escrito en el libro de la vida, cómo yo tengo garantía de que me voy al cielo. Usted tiene que tener claras esas bases y esos conceptos para que nadie a usted le venga a imponer cargas o para que nadie a usted le esclavice. Porque solamente es por la gracia de Dios que somos salvos. Y lo que usted tiene que perseverar, cumplir y avanzar es en su fe. Porque la fe, la confianza total y ciega de que si se me quema la casa, se me muere el hijo, mi familia me hace la cruz, se me levanta mi hijo, se me levanta mi esposo, sea lo que sea que quiera derrumbar mi fe y mi confianza en Dios y yo piense que no hay salida a mi caso, mi esposa me quiere dejar, me van a hipotecar, sea lo que sea que se levante contra su vida, si usted tiene la raíz de la sana doctrina del Evangelio, de la fe en Jesucristo, aunque usted esté viendo que todo se esté desmoronando y usted sigue firme en esa fe, usted va a pasar la prueba. Amén. Porque solo la confianza en Dios a usted le declara justo, distinto y diferente. Amén. Las leyes sirven, pero no le van a declarar justo, ni le van a salvar. Lo que le va a salvar de la prueba, lo que le va a llevar al cielo, es permanecer en la sana doctrina, la gracia de Dios y solamente la fe en la obra redentora de Cristo. Y es esa fe la que a usted le va a hacer un cambio de conducta, un cambio de estilo de vida, una mejor moral, una mejor palabra, una mejor manera de comportarse, etcétera, etcétera. De la fe viene el cambio, viene la transformación, viene la nueva creación. Aleluya. Entonces usted me dice, no, pero si yo no vivo con judíos, si yo esto no encuentro que no tiene sentido, la Biblia se equivocó. No, no se engañe. No se engañe. Porque el hecho de que prediquen otras cosas le puede guiar a amarrarse y atarse a cosas equivocadas. Y Dios nos quiere guardar de todo eso. Amén. ¿Qué hace Pablo ante todo esto? Ante este ataque a la sana doctrina. Él quiere dejar en claro algunos puntos esenciales en defensa del verdadero y único evangelio y de su llamado como apóstol. Y entonces Pablo nos va a decir, primero, yo soy judío, dice Pablo, y fui mucho más celosos de la ley, de las tradiciones, que todos ustedes, manga de mentirosos. A tal grado, yo era tan celoso de Dios, de la ley y de mi herencia de Israel, que yo mismo perseguía y encarcelaba a quienes participaban de la fe en ese tal Jesucristo. Así que si quieren hacer volver a la gente a la ley, al legalismo, a la circuncisión y a tradiciones que pertenecen a nuestros ancestros y a nuestros antepasados, déjenme decirle que yo era mucho mejor, más excelente y más celoso que ustedes. Porque yo incluso arrastraba a la gente a la cárcel. Pero producto de ese hombre que se me reveló en gloria, Jesucristo, de forma sobrenatural, y me llamó por su gracia, he entendido que yo estaba equivocado. Que solo la gracia de Dios actuó en mí. Que fue su elección, su propósito, su misericordia. Que yo no merecía nada. Que yo merecía el castigo porque conspiraba en la muerte de personas. Pero ese Dios por su gracia me apartó. Como ese Dios a usted hoy le está hablando y le apartó por su gracia. Por eso usted no puede apartar su mirada a cargarse de cosas cuando fue la gracia de Dios lo que le llamó. Por eso yo, el hombre más estrictamente judío y celoso de mi herencia étnica y de la ley de Moisés, os digo que aquellos de mi nación los están perturbando y guiando a esclavitud, pues solo hay un evangelio. Amén. Y no se debe hacer una ensalada y mezclar todo lo de antes para nosotros que solamente un día creímos en Jesucristo. Sí, Señor. Lo que sí se debe tener es lo que a mí me pasó, que a mí se me reveló Cristo. Y Él me reveló su plan y sus propósitos.
Usted quiere entender la palabra, usted quiere crecer, usted quiere madurar, ser una persona sabia, no a los ojos del mundo, sino sabia a los ojos de Dios. Aleluya. Tiene que tener la revelación del Espíritu Santo para reinterpretar el plan y el propósito de Dios para toda la humanidad. Porque ese plan está escondido en las Escrituras. Aleluya. En Éxodo, en Reyes, en Isaías, en todos los libros que pertenecen a los profetas judíos del Antiguo Testamento, allí Dios le está hablando a usted también. Para entender todo esto, usted tiene que tener el Espíritu de Dios. Amén. Y Gálatas capítulo 3, que es una de las partes más entretenidas de la enseñanza, que va a ser en unas 2 enseñanzas más, o 3, es cuando Pablo dice, ¿cómo recibir el Espíritu y tener esta revelación? Es por fe. Y no es por las obras. Entonces, cada enseñanza va a ir cobrando mucha vida y mucho sentido a medida que vayamos avanzando. Por esto, llegados al capítulo 2, y ya habiendo pasado todo el capítulo 1, se comienza a profundizar con más detalles este dilema. Pablo continúa su defensa, relatando todo lo que ha vivido en sus primeros años de creyente cristiano convertido. Y ahora en Gálatas 2 nos dice que han pasado 14 años, aparte de los otros 3 años que nos contó antes, de toda esta primera etapa que el apóstol vivió. Por eso, veamos qué más nos va a argumentar Pablo. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículos 1 y 2 en esta tarde, para entonces, ya habiendo dejado atrás el capítulo 1, avanzar con el capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo dice que él llega a Jerusalén porque Dios lo envió por una revelación. Porque Pablo no podía andar a sus propias expensas, porque conspiraban en muchos lugares deseos de matar a Pablo, sobre todo en Jerusalén, que es la cuna de Israel. Para él ir a Jerusalén, si no le decía a Dios que fuera, podía significar su muerte a la vuelta de la esquina. Por eso él va a Jerusalén porque Dios lo manda. Y va con Bernabé, que fue su compañero en el primer viaje de misiones que hicieron, predicando el evangelio por todas las provincias o por algunas provincias del Imperio Romano. Y en este primer viaje conocen a Tito, un griego que no estaba circuncidado. Eso vamos a verlo a continuación. Dice que en ese encuentro estuvo en forma privada con los dirigentes de la iglesia. Estuvo conversando en privado con ciertas autoridades de la iglesia primitiva para decirles, para explicarles, miren, este es el evangelio que yo predico. Y se lo predico a los no judíos. Las autoridades de ese tiempo, todos los primeros apóstoles eran judíos. Cada uno de ellos tiene una visión y están trabajando en equipo por preservar una doctrina sana, teniendo que lidiar con esta contienda de que los judíos traen una tradición y los griegos nada saben. Entonces, ¿cómo ponemos en orden a la iglesia? Son dos tipos de personas distintas, con herencias distintas, con religiones distintas. ¿Cómo llevamos todo esto a un acuerdo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Pablo sube a este lugar según una revelación y él empieza a exponer en privado el evangelio sano que él predica. Pablo no se avergüenza. Pablo fue claro siempre. Él predica el evangelio de la gracia. No le importó agradar a ningún judío. Él defendía la verdad. Y por eso más adelante vamos a ver que Pablo se pelea con Pedro, porque Pedro se comporta de forma hipócrita, cosa que Pablo no hacía y no permitía. Porque Pedro le tenía miedo a los judíos. Y eso lo vamos a ver después. Gálatas capítulo 2, versículos 3 al 5. Y aquí espero que Dios me dé sabiduría para poder explicarle esto. Porque aquí quiero explicarle algo que ya muchos saben, es el tema de la circuncisión. Dice en Gálatas 2, versículos 3 al 5.
Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Aquí Pablo está hablando de que hay judíos, falsos hermanos, que están imponiendo cosas, tradiciones, leyes que no se debería hacer. Pablo no está de acuerdo con estos hombres, estos falsos hermanos. Y déjeme decirle que en la iglesia, si usted va a una iglesia, pueden haber falsos hermanos. No porque sean de Israel ni porque sean judíos. Pueden ser personas cristianas, evangélicas, no sé, creyentes, que a usted le estén echando carga y enseñando cosas, reglas que Dios nunca mandó. Como digo siempre, es un trato del Espíritu Santo con cada persona. Y Dios pone en orden a todo aquel que ama, porque el Padre que ama a su Hijo lo corrige, lo disciplina y lo azota. El que anda en la iglesia haciendo lo que le da la gana y viviendo como los de afuera es un bastardo, no es un hijo. Bendito sea el Señor. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, bendito sea el Señor. Tito era un griego, andaba con Pablo. Y como andaba con Pablo, los judíos al verlo le decían, oye, tu amiguito ese tiene que circuncidarse. Si no, no puede participar aquí con nosotros. Tiene que cumplir con los requisitos de la ley y de las tradiciones de Israel. Pablo no permite esto. No permite esto. Defiende el evangelio sano. Y en esto es que quiero explicarle algunas cosas. Del pacto y la señal. Y aquí póngame atención. Mire. Cuando usted comienza a leer la Biblia es un libro de pactos. Dios, a través de los siglos y los milenios, fue estableciendo pactos. Por ejemplo, un pacto conocido es el pacto con Noé. Cuando Dios envió el diluvio y murieron todos los habitantes de la tierra, y solo se salvó Noé con su esposa, sus 3 hijos y las mujeres de sus 3 hijos, más los animalitos. Después de la lluvia, Dios hizo un pacto con Noé. Con él hizo un pacto, con Noé, no con otro. Y la señal del pacto fue el arco iris. Dios dijo, cuando llueva, ustedes verán la señal de mi pacto. Y esa señal es el arco iris visible, que usted y yo podríamos contemplar en cualquier época de lluvia en nuestro país. Hay una señal visible del pacto de Dios que hizo con Noé. Pasaron los años. La Biblia sigue avanzando en Génesis y nos cuenta de Abraham. Abraham es el padre de los israelitas. De su semen, de su simiente, de su esperma, de su semilla, descienden los hijos de Israel. Por relación sexual con su mujer, Sara, engendraron a su hijo de la promesa, Isaac. Y de Isaac, con Rebeca, nace Jacob. Y allí comienza una línea genealógica de descendientes carnales en la carne, del semen de Israel. Descienden de la semilla. Estos son los israelitas en la carne. ¿Y usted y yo qué somos? Porque yo no sé si vengo de Abraham. Bueno, somos hijos de Dios o israelitas espirituales. Pero bueno, no nos desviemos. Entonces Dios hace un pacto con Abraham, porque Abraham tuvo fe en Dios, le creyó a Dios. Y la señal del pacto, ¿cuál fue? Ya no fue un arco iris, porque ese fue el pacto con Noé. El pacto que Dios hizo con Abraham es la circuncisión del prepucio del glande de todos los varones. Y igual que el arco iris, usted lo ve después de la lluvia y es visible. Si usted le saca la ropa a una persona de Israel, en su prepucio está circuncidado, porque es la señal visible del pacto que Dios hizo con ellos.
una señal visible que trascendiese las edades. Entonces, los judíos del tiempo de Pablo, que ven a un griego como Tito, o un romano, a un africano, a un asiático, que quiere venir a Cristo, que adoraba a Buda, que adoraba a los dioses de la África, que hacía macumbería o hechicería, pero que ahora quiere venir a Cristo, los judíos, los israelitas dicen, bien, pasa amigo, ven a nuestra fe, ven a nuestro Mesías, pero circuncídate el prepucio, porque es la señal del pacto. Y Pablo dice, no deben circuncidarse, porque eso corresponde a un pacto antiguo. Amén. Porque después viene otro pacto, que es la ley, y la ley también sigue siendo para Israel y bajo la circuncisión. Por eso también le dicen, circuncídate y guarda la ley. Pero Pablo dice, no, son pactos antiguos. Dios ha ido renovando y avanzando en su plan eterno. Y cuando trajo a Jesús, y Jesús se sentó a la mesa con sus 12 apóstoles, junto con el traidor Judas, Jesús dijo, esta es la sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto. ¿Y cuál es la señal del pacto en que estamos nosotros? ¿Es la circuncisión? No. ¿Es el arco iris? No. ¿Es la ley? No. ¿Es la gracia? Sí. ¿Y cómo se expresa? ¿Cuál es la señal física? El bautismo en aguas. Sí, Señor. El bautismo es la señal del pacto. Amén. Ya no es la circuncisión. Y la circuncisión de nada sirve hacérsela al varón en la carne. Porque Romanos capítulo 2 necesita que usted saque el bisturí y se circuncide el corazón y la mente. Amén. Para que Dios le pueda introducir el Espíritu Santo en su vida. Amén. Esa era la intención de la circuncisión. ¿De qué le aprovecha a Dios que usted se circuncide un miembro del cuerpo? Lo que Dios quería dar a entender, que Él lo que quería era circuncidar acá adentro nuestro corazón, aquellos que tienen fe. Amén. No lo voy a explicar ahora, pero para demostrarle que el bautismo es ahora la señal del pacto, dice Colosenses 2:11, hablando de Jesús, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así es. Amén. Así que la circuncisión de estos días que usted y yo, mujeres y varones, deberíamos tener es el bautismo en aguas. Amén. Eso simboliza nuestra muerte y nuestra resurrección. Porque el bautismo es lo mismo que la cruz. En el agua usted se sumerge. Eso simboliza que a usted yo lo meta en el sepulcro o lo meta en el cementerio. Y después del agua sale una nueva persona. Ahí está la nueva creación de Dios. En la sepultura, bajo tierra, usted como en el video de Michael Jackson de Thriller, levanta la mano y sale de la tumba. Sale un nuevo hombre, una nueva mujer. Aleluya. Resucita. Amén. El bautismo es un rito religioso, que lo ideal es que todos, mujeres y hombres, lo hagamos en algún minuto de nuestras vidas. Si por algún motivo no lo logramos hacer y nos llegó la muerte, nos vamos igual con el Señor. Pero lo ideal es que todos tengamos acceso a hacerlo para demostrar públicamente nuestra fe. Sí, Amén. Señor. Entonces, en resumen, si hay cosas que usted no ha entendido del todo, lo importante es que usted entienda que Dios es un Dios de pactos. Y ahora estamos en un nuevo pacto. Y la sangre es la sangre de Jesucristo. Y estamos en el pacto de la gracia, por su obra redentora. ¿Y cómo entramos en la familia de Dios? Por la fe. Creer y confiar en esta palabra, en la obra redentora de Cristo. Amén. Sí, Señor. Amén. Se ve como ahora el tema de la circuncisión pasa a ser un tema simple. Entonces, imponerle a las personas cosas de la antigüedad es guiarles a esclavitud. Así que debemos tener en consideración, para que usted entienda la Biblia,
un judío también se le llama circuncisión. A los judíos, cuando usted diga la circuncisión, está hablando de los judíos. Y cuando esté hablando de los gentiles, está hablando de incircuncisión. Usted y yo no estamos circuncidados, los varones aquí, Andresito y yo no, pero hemos sido circuncidados en el corazón. Y usted, mi dama, mi hermana en Cristo, también, desde que creyó en la obra redentora de Jesús. Aleluya. Así que ahora podemos leer la otra parte de Gálatas, habiendo explicado este tema de los pactos, porque guarde toda esta información en su cabecita, porque ahora vamos a ir a leer el libro de los Hechos y otras cosas, y todo usted va a ir cobrando vida y sentido. Mi propósito como hermano en la fe y mi puro anhelo es que usted crezca y aprenda más de las Escrituras. Amén. Gálatas capítulo 2, versículos del 6 al 10. Nos dicen entonces lo siguiente. Dice la palabra del Señor. Continúa hablando Pablo. Pero de los que tenían reputación de ser algo, entre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pausa. Allí Pablo está hablando de que estos judíos que están pidiendo estos requisitos para ser salvos, Pablo les dice, a mí nada nuevo me han entregado. Me han hecho perder el tiempo. Dicen tener credenciales y reputaciones, pero nada nuevo me han aportado. Yo tengo la revelación de Jesús, el sano evangelio. Y lo que ustedes hayan sido antes no me interesa. Dios no hace diferencia de personas. Usted, sea lo que sea que haya sido en su vida, con el hecho de que le crea a Jesús y empiece a caminar en la fe, Dios lo hace parte de su familia, un hijo santificado, un hijo nuevo, y ahora usted puede comenzar a dar mucho fruto, porque el árbol se conoce por sus frutos. Gálatas 2, 7 al 10. Antes, por el contrario, y esta parte es interesante, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esta parte es interesante. Le he dicho y he dejado anotado en la pizarra que la circuncisión son los judíos y la incircuncisión son los gentiles. Entonces Pablo continúa relatando todo lo que sucedió en estos encuentros de sus primeros años. Ya habiendo pasado 14 años, se encontró con los apóstoles. ¿Y qué sucede aquí? Pablo dice, a mí, Pablo, me encomendaron el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué quiere decir esto? El evangelio a los gentiles, a usted y a mí. Por eso yo le decía la semana pasada, creo, que era tan importante conocer a Pablo. Porque Pablo viene a predicarle el evangelio a los que no somos judíos. Para que nosotros, que no tenemos idea de la cultura de Israel, a través del Nuevo Testamento, de Filipenses, de Hebreos, de Romanos y de Gálatas, se nos abra el cerebro y venga la revelación del Espíritu. Y cuando usted lea los Salmos, lea Proverbios, lea Oseas, lea Amós, lea Habacuc, usted va a empezar a entender. Por leer a Pablo. Porque él, como buen judío, conocedor de las Escrituras, es el más apropiado para revelar los misterios de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Así que Pablo predica el evangelio a los incircuncisos, como yo, por ejemplo. Y Pedro a los de la circuncisión, porque Pedrito era más de corte judío, pero sin dejar de respetar la sana doctrina. Porque Pedro tuvo un encuentro con gentiles, tuvo una revelación de Dios, un sueño, donde bajó un lienzo, Hechos capítulo 10, y Dios le dio una lección. Le dijo, Pedro, deja de tratar a los gentiles como cosa inmunda. Yo los he santificado y yo también los he hecho parte de la familia mía. ¿Quién eres tú para altercar conmigo, Pedro?
Bendito sea el Señor. Entonces, los apóstoles, Jacobo, el hermano de Jesús, una de las autoridades, escritor del libro de Santiago, un libro precioso, junto a Juan, el escritor de Apocalipsis, el escritor de las cartas de Juan y del Evangelio, y Pedro, estas tres autoridades, Santiago, Juan y Pedro, van a predicar el Evangelio a Israel, a los judíos. Mientras que Pablo es el encargado de predicarle a los griegos, a los africanos, a los romanos, a todos los de las provincias del imperio. Así es, amén. En un mutuo acuerdo. Ya ahora usted me podría decir, hermano, pero usted me dijo que había un puro evangelio. Y ahora me está hablando de que hay un evangelio a la incircuncisión y un evangelio a la circuncisión. Son dos tipos de evangelio. No. Es el mismo evangelio, pero está entregado de una manera diferente. Tiene perspectiva y tintes distintos. Porque al judío usted no le puede predicar como a una persona de otro país. Usted le predica con una base del Antiguo Testamento y de la ley. Y eso lo puede hacer una persona que ha estudiado la palabra. O bien un judío convertido a Cristo. Yo ya he tenido, por la gracia de Dios, me ha tocado conversar con personas chilenas que están convertidas al judaísmo. Y le he dicho que están mal. Que Jesús es el Mesías y le he empezado a explicar de la fe. Pero la verdad es que es el mismo evangelio. Y lo voy a demostrar. Por eso, para demostrarlo, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 16. Y después vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 14. Acompáñenme entonces a ver la diferencia entre el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Porque Dios me lo reveló sin que yo se lo pidiera. Porque así de bueno es Dios. Capítulo 13, del 16 al 23. Dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, Redentor y Salvador, que nos amó con amor eterno y nos rescató. Amén. Dice Hechos 13, 16. Pablo, en su primer viaje misionero, está predicándole a los de Israel. Mire, Pablo también le predicaba a los judíos, no solamente a nosotros. Pablo dice, Hechos 13, 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Se fija que esa predicación, si usted va a predicar a la plaza hoy día o mañana conmigo y usted predica esto, ¿quién le va a entender acá en Chile? ¿Quién va a entender esto? Ese es el evangelio de la circuncisión. Lo que Pablo está predicando aquí en Hechos 13. Está destinado a judíos porque le está contando su historia. Le está diciendo, miren, Dios lo sacó en el Éxodo. Lo soportó 40 años. Con todas sus mañas y sus errores. Lo soportó. Le sacó a todos los pueblos paganos. Y les dio la tierra prometida. Después pasaron 450 años de desorden con los jueces. Usted puede leer el libro de los jueces, Antiguo Testamento. La etapa de mayor caos en Israel. Después le levanta al profeta, al oráculo, al vidente Samuel. Un siervo enorme de Dios. Samuel, Dios lo unge. Lo manda el profeta para que unja a Saúl. Un rey desobediente a Dios. Que fracasó. Por obstinado. Por rebelde. Por lo cual levanta al Salvador o al rey idóneo, a David. Porque dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Muchos podrán levantar críticas contra el rey David por sus pecados, pero David tenía un corazón conforme a Dios y David hacía todo lo que le gustaba a Dios. Y lo dice la palabra.
de la descendencia del rey David, dice, y conforme a la promesa de Dios, el Señor trajo al Mesías, a Jesucristo. Ahí los judíos más adelante creyeron. Dijeron, tiene razón. Si usted continuara leyendo en su casa Hechos 13, Pablo después le empieza a citar los salmos. Les dice, está escrito en el Salmo 2, está escrito en el Salmo tanto, compruébenlo. Y los judíos se empiezan a convertir a Cristo. Bendito sea el Señor. Pero ahora veamos una predicación a la incircuncisión. La predicación a los gentiles. Como un Cristo te ama, un Cristo te puede sacar del alcohol, de la droga, del adulterio. No es una predicación tan profunda. Lo vamos a ver en Hechos capítulo 14, versículo 14. Para que usted compare los dos tipos de predicaciones, pero el foco es el mismo, el Evangelio. Hechos 14, 14. Pablo continúa viajando, continúa predicando con Bernabé en su primer viaje misionero. Y dice que había un hombre cojo, que no podía moverse. Y cuando este hombre escuchó a Pablo, dice que Pablo fijó sus ojos en este hombre. Y viendo que tenía fe, Pablo le dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Y este cojo, incapacitado de sus pies, saltó y empezó a caminar. Entonces la gente de esa ciudad, que eran griegos, visto lo que Pablo hizo, alzó la voz en la lengua de ellos, lengua licanoica. Dioses bajo la semejanza de hombre han descendido. Leamos el versículo 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. Y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos. Y aquí comienza la predicación a los gentiles de Pablo. Que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Allí vamos entendiendo el libro de los Hechos, vamos entendiendo Gálatas. Yo me estoy gozando en este minuto porque siento que estamos creciendo y que las escrituras, cuando usted las comience a leer más rato, van a ser más amigables para su vida, para su espíritu. Sí, Señor. Pablo predica en cierto lugar, en Chipre y después en Antioquía, y le predica a judíos. Y su estilo de predicación usted pudo comprobar que fue uno, con base y argumento del Antiguo Testamento. Pero después Pablo está predicando en Listra, otra provincia. Y en Listra ven que sana un cojo. Al ver que sana un cojo que todos los griegos sabían que no caminaba, comienzan a alabarlos, a postrarse en sus rodillas. Empiezan a traer toros para sacrificar y guirnaldas. Y empiezan a declarar, oh, han llegado nuestros dioses, Júpiter y Mercurio, dioses del panteón romano, que usted puede googlear y ver. Y Pablo rasga sus vestidos con Bernabé. No, ¿qué están haciendo? Somos hombres como ustedes. Pero le estamos anunciando el evangelio. ¿Qué evangelio? Que se arrepientan de todas estas vanidades, de estos dioses paganos. Vengan al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, el que da la lluvia, el que da producto de la tierra, y ustedes llenan de pan y de fruto sus mesas. Ese es el Dios que os anunciamos. ¿Se fija que la predicación fue distinta? No podían predicarles de Samuel, de David, de Moisés, de Abraham. ¿Qué iban a saber ellos?
si querían ofrecerle al sacrificio a Pablo y lo consideraban hijo de los dioses. Así es, amén. Aleluya. De hecho, si usted es profeta o tiene dones del Espíritu o Dios se los va a entregar, le aseguro que si Dios le pone a trabajar en el ministerio y empieza a visitar casas y familias, la gente va a empezar a creer que usted es un semidios Sí, amén. y le van a idolatrar y le van a querer tenerlo en la casa todos los días como si usted fuera un chamán. Sí, amén. La gente anda buscando. En el cristiano hay que cuidarse de los dones del Espíritu, el don de ciencia, el don de sabiduría, el discernimiento de espíritu, los milagros, las sanidades que nosotros podemos tener por la gracia de Dios. Amén. Deben ser utilizadas en un rigor estricto de glorificar a Dios. Amén. Amén. Porque si se le infla el pecho y usted empieza a decir es que Dios me usa mucho, tenga cuidado. Amén. Así es. Entonces ahí hemos visto dos clases de predicaciones. Así es. A los circuncisos y a los incircuncisos. Pablo fue el mismo que predicó. Así que, amados, hasta aquí vamos llegando en esta hora. Hemos llegado al tiempo. Gracias, Señor. Entonces, la próxima semana vamos a ir a Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante, para ver el choque entre Pablo y Pedro, porque se querían agarrar de las mechas, por esto mismo que hemos comentado hoy día. Pedro porque era defensor y se juntaba con los judíos, mientras que Pablo le reprocha su actitud. Y aquí ya empieza lo duro. Ya la próxima semana vamos a empezar a meternos en lo que es ya doctrina. Ya dejamos el apostolado de Pablo, los viajes. Si bien vamos a leer un poco en Hechos 15, el concilio que tuvo poner en orden todo esto que estaba pasando, que hoy hemos predicado, vamos a hablar un poco de eso. Pero ya la siguiente enseñanza van a empezar a meter en lo profundo de lo que es la doctrina, a demostrar por qué es por gracia, la fe, la ley, y ahí hay muchas cosas muy hermosas que yo creo que nos van a servir de mucho para comprender la Escritura. Así que Dios nos bendiga, que Dios cada día nos revele la palabra, nos haga útiles dentro del cuerpo que es su iglesia, y bendiciones a todos los que en esta hora han podido estar